El tema de la segunda mesa es el fin del bipartidismo, entendido en un doble sentido. Parece evidente que el contexto nos lleva a un momento en el que la presencia de dos partidos mayoritarios va a verse sustituida por uno de cuatro, o eso es lo que se apunta. Pero además hay un asunto de fondo que es lo que llamaban el eje nuevo-viejo, es decir, la posible sustitución de los viejos partidos por los partidos emergentes, ¿no? En ambas cosas son o bien representadas como el fin del bipartidismo, y ese será el tema que Pablo Casado, que es el portavoz del comité de campaña del PP para las autonómicas y municipales, que es diputado también, que Ignacio Urquizu, profesor de la Universidad Complutense, pero también miembro de Fundación Alternativas y del Instituto Juan March, uno de los think tanks más influyentes en la política española, y José Manuel Villegas, que es vicesecretario de Ciudadanos y además es el director de sus campañas electorales, ¿no? Falta una cuarta persona, Carolina Vescanza, que, como ha dicho Carlos Clavero esta mañana, pues parece que ha tenido un problema de última hora y no ha sido posible sustituirla, ¿no? Haremos una intervención relativamente corta de minutos cada uno y luego daremos paso a las preguntas que queráis formular a través de la carta o de levantar la mano alzada, ¿no? Bueno, Pablo, es tu turno. Muy bien, pues muchas gracias, Esteban. Y gracias a todos por estar aquí. Es muy complicado desde un partido político hablar a un foro eminentemente de sociólogos. Evidentemente aquí no solo estamos para dar nuestra opinión, sino para aprender y sobre todo me imagino que si Esteban tiene bien habrá un turno no solo de preguntas, sino de sugerencias que en campaña electoral pues nos viene francamente bien. Yo, con permiso del Confidencial, a quien agradezco mucho esta iniciativa porque soy seguidor desde hace muchísimo tiempo, me permitiría negar la mayor. Yo creo que no hay un fin del bipartidismo como tal, lo que sí que hay es una evolución de los bloques de partidos en nuestro país, como por cierto lo hay en todo el entorno europeo y también en otros países. Yo, lejos de intentar aportar ninguna doctrina a un auditorio de sociólogos, sí que voy a tener la querencia de mi especialidad. Yo, mi ámbito académico en la Johns Hopkins, pues trabajo en las relaciones transatlánticas, con lo cual prácticamente conozco a nivel de partido casi igual de bien el sistema americano como el sistema español. Y es verdad que en la crisis económica que se está gobernando, el apoyo que reflejan las encuestas y la demoscopia a los partidos de gobierno pues, se ha venido deteriorando y sobre todo pues, en un momento en el que las gestiones, en nuestra opinión, se han tenido que hacer de forma responsable y eficaz, pues esas medidas no siempre son populares. Entonces, si analizamos la última vez que los españoles han ido a las urnas en las elecciones europeas, podemos decir que incluso en España el partido que está en el gobierno ha aguantado relativamente bien el desgaste, aunque es cierto que ha tenido un desgaste bastante considerable. En Europa, en cuanto a los países grandes de la zona euro, la única, digamos, semejanza podría ser con Alemania. Hemos visto cómo en las elecciones europeas, por ejemplo, en Reino Unido ganaba el UKIP, por ejemplo, en Francia ganaba el Frente Nacional, o, bueno, en la sección, digamos, que luego se ha visto también trasladada en las elecciones generales ha sido en Grecia, en la que pues, Syriza ha obtenido tanto la mayoría en las elecciones europeas como recientemente en las elecciones de la elección de primer ministro. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestra opinión, desde el Partido Popular, no tiene por qué trasladarse este resultado a las próximas elecciones municipales y autonómicas, en las que además la vertebración de los partidos tradicionales, la capilaridad que tiene en cuanto a afiliación, en cuanto a constitución de sedes y, por qué no, en cuanto a gestión de gobiernos y balances de ejecutivos municipales y autonómicos en las pasadas legislaturas, tiene muchísima incidencia, ¿no? El peso de las siglas se añade al peso de los candidatos y también al peso del track record electoral o de gestión que ha habido. Y luego, a nivel de las generales, pues evidentemente, si vemos el CIS o vemos incluso pues el índice de confianza del consumidor, es verdad que en España lo que estamos declarando los consumidores o los futuros votantes es que percibimos una situación económica mejor en lo que nos afecta a nuestro ámbito particular y peor en cuanto a lo que afecta a nivel global, ¿no? Lo cual también es un rasgo bastante hispano. En cuanto a las nuevas formaciones, nosotros desde el Partido Popular tenemos simplemente una posición de absoluto respeto, ¿no? Es verdad que hay algunas que nos
con las que compartimos más, como es el caso de Ciudadanos, sobre todo pues, en cuanto a la unidad de España y en cuanto al framework o la estructura de respeto al sistema constitucional que todos nos dimos después de una transición que es modélica y es ejemplar y estudiada en todo el mundo, y otros partidos pues, que también les damos la bienvenida, pero evidentemente con la esperanza de que esa supuesta transversalidad que está enarbolando pues, se vea en una moderación y en un respeto a las reglas que todos nos dimos. Es cierto que nosotros lo que sí que planteamos es que al final los pactos o la llegada de acuerdos pues es algo que no toca ahora hablar, ¿no? Sino que toca después. Pero el Partido Popular siempre se ha caracterizado por una capacidad de diálogo, de acuerdos y de consensos durante todo el periodo de su existencia muy importante. Incluso a veces sin llegar a acuerdos de gobierno de forma gratuita, como pudo ser a lo mejor el Ejecutivo en el País Vasco encabezado por Patxi López. Nosotros en España pensamos que el sistema de dos grandes bloques de alternancia pues tiene una gran historia, nos podríamos ir incluso hasta el Pacto del Pardo y bueno, pues los gobiernos de Cánovas y Sagastas, aunque es un sistema que evidentemente pues no reflejaría la entidad democrática de nuestro sistema actualmente, pero es verdad que los dos bloques han garantizado una gobernabilidad y una estabilidad importante, si bien es cierto que de las 11 legislaturas en España, 7 de ellas han requerido de acuerdos. Con lo cual, verdaderamente, pues pensamos que sí que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular saben gobernar perfectamente en coalición. Yo soy de los que pienso que el bipartidismo no es malo per se. Si revisamos todos los países homologables a España, por supuesto tenemos el sistema de bipartidismo presidencialista puro, como es el estadounidense, en el que la propia configuración electoral, de elección de candidatos, incluso pues, de circunscripciones, hace pues, que un tercer partido, incluso ahora de coste de campaña, hace que un tercer partido pues, sea muy complicado de ver, a pesar de que la barrera de acceso es de 5%. Hay gente que piensa que es que en el Capitolio es muy difícil entrar, es un 5%, pero hace muy difícil que entre una tercera fuerza. Luego pasaríamos a lo que se ha venido a llamar el pluralismo moderado, ¿no? Es decir, bipartidismos con terceras fuerzas muy relevantes, como es el caso del Reino Unido, con el parlamentarismo más clásico y sin embargo con una fuerza los liberales, que históricamente incluso fue el segundo partido preponderante junto con los conservadores y que ha pasado a ser un tercer partido por detrás de los laboristas, ahora con alguna irrupción de un cuarto partido, pero con unos tres bloques muy forjados y lo estamos viendo en la campaña actual. Tenemos en Francia también un sistema pues, claramente bipartidista que ha ido trasladándose al pluralismo moderado con la irrupción del Frente Nacional, con unas connotaciones ya pues, un poquito más preocupantes en lo que viene a ser nuestros fundamentos o nuestras ideas y principios. Y luego pues, tenemos otros tipos de sistemas como el italiano con mucha más dispersión y que afecta a la gobernabilidad. Yo creo que la representatividad no siempre tiene su reflejo en la gobernabilidad y es lo que hay que sopesar. Yo creo que en España la realidad ha tenido una gran influencia también la irrupción de movimientos sociales, eso es cierto, en España, la irrupción de las redes sociales en la aplicación a la política. Ahora es mucho más fácil la comunicación directa con tus afiliados, pero también con tus votantes y con los representados a través de las redes sociales y también, por qué no decirlo, a través de los medios de comunicación, tanto el vuestro digital como los audiovisuales, con una mayor penetración de parrilla de información política y de debate político. Pero en definitiva nosotros pensamos que los dos grandes partidos, ya hablo por el nuestro, tienen una capacidad de poder seguir siendo atractivos, tenemos unos principios y unos ideales que son muy importantes. Nosotros, las transversalidades, pensamos que tienen un recorrido limitado. Esto, como decía Mr. Henrik en la famosa obra de Oscar Wilde, ¿no? Pues definirse es limitarse, nosotros sí que nos definimos y eso implica una limitación. Hay partidos que no se definen y eso evidentemente pues, puede tener cierto recorrido corto o incluso en la acepción ahora que tú decías lo viejo, lo nuevo, hay alguno que utiliza abajo, arriba, que no viene a ser más que quizá un plagio a la famosa frase del discurso de Goldwater de Reagan. Lo que pasa es que hay que analizar esa frase y Reagan no se refería a un abajo o arriba, como ahora se dice, de lucha de clases, ¿no? Para abajo y arriba, pues nuestro partido precisamente es un partido que surge de bases y que nos lleva incluso 3 o 4 legislaturas a hacernos alternativa de gobierno. El abajo y arriba, que probablemente también algún lema de Time is Now se plagió de Reagan, es precisamente la dicotomía entre la derecha y la izquierda o el liberalismo o el estatismo. A eso iba él, a eso vamos nosotros. Nosotros somos un partido eminentemente liberal. Reagan hacía referencia a ese abajo del hormiguero del intervencionismo estatal, del no decidir, y a ese arriba de tener a la persona en el centro de la actuación política, al creer en las personas, a la libertad de mercado, etcétera, etcétera. Nosotros estamos dentro de ese cuádruple eje, estamos evidentemente en el centro, que es en lo que mayoritariamente los españoles se definen. Si vemos toda la evolución del CIS, España estaría en el 4,7 de media en todos los periodos legislativos. Nosotros pensamos que estamos en la centralidad, en un centro de derecha moderado,
centrado, reformista, y en ese sentido pensamos que a pesar de la erupción de nuevos partidos políticos, que bienvenidos sean, seguiremos ofreciendo un proyecto atractivo a los demás, que sepa gobernar responsablemente, pero también tener programas electorales atractivos como el que ahora presentamos de cara a las elecciones de dentro de un mes. Y yo pues dejo paso y me pongo a su disposición para entrar en materia. Pablo no solamente ha negado el fin del bipartidismo, sino que además ha convertido 2 ejes en 4, ¿no? No sé si ese nivel de innovación lo vas a poder superar tú, ¿no? Bueno, yo, en primer lugar, agradecer tanto a Neimo como al CIS que ha colaborado y al Confidencial por la invitación, ¿no? Y para dirigirme a vosotros, a ustedes. Y me gustaría empezar mi intervención un poco cuestionando esta idea del bipartidismo. Yo creo que los datos nos dicen cosas curiosas, y es que esto del bipartidismo en nuestra democracia es algo bastante reciente. Cuando uno se pone a bucear en las encuestas del CIS, cuando uno se pone a bucear en los resultados electorales, realmente que el PP y el PSOE han tenido tantos apoyos electorales es algo que se produce desde mediados de los 90 hasta ahora. Es decir, a partir del año 96, el PP y el PSOE tienen más del 75% de los apoyos, pero es que en el año 77, entre la UCD entonces y el PSOE sumaron el 63%, o en el año 79, entre los dos grandes partidos sumaron el 65%. Es decir, es un bipartidismo un poco raro, porque entre el año de que más apoyo tuvo el PP y el PSOE y el año que menos apoyo tuvieron, digamos, los dos grandes partidos, hay 20 puntos de diferencia. Es un bipartidismo, por lo tanto, bastante imperfecto, o que por lo menos cuando uno lo mira con el tiempo, ha habido bastante pluralismo en este país. Así que me gustaría comenzar diciendo que esto del bipartidismo es una novedad, es algo que quizás se está poniendo muy de moda, digamos, como instrumento para criticar un poco lo que ha pasado en este país en los últimos años, pero sobre los datos no se sostiene. Y luego hay un segundo elemento que me gusta bastante hacer, y es que a veces miramos muy poco qué sucede a nuestro alrededor y qué sucede fuera de nuestras fronteras. Y lo que uno ve fuera de España es que si algo es raro es que haya bipartidismo. O por lo menos cuando uno empieza a mirar las tendencias, uno mira en las últimas décadas Alemania, Austria, Suecia, y lo que observa es que lleva décadas y décadas y décadas cayendo la fuerza de los dos grandes partidos. Lleva mucho tiempo subiendo pequeñas fuerzas más o menos, en principio, minoritarias, ¿no? Un país tan bipartidista como Inglaterra, que en el año 51 entre los dos grandes partidos sumaron el 97%, en las últimas elecciones sumaron el 65%. Y seguramente la semana que viene van a volver a sumar el 65%. Así que lo que ha pasado en este país es bastante raro. De hecho, en la última década, España es el único país de la Unión Europea donde los dos grandes partidos han sumado más del 80% de los votos. Eso no pasaba en ningún sitio. Así que el final del bipartidismo, por lo menos me gustaría cuestionarlo como punto de origen, como digo, porque es algo como que se ha producido en los últimos años y que no encaja mucho en nuestro entorno. Realmente lo que nos va a pasar, y esto lo digo con cierto optimismo, es que vamos a ser más europeos de lo que somos. O nos vamos a convertir en una democracia mucho más europea de lo que ha sido en los últimos años. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que se plantea? Las encuestas, como decía en la mesa anterior, hablan de 4 grandes fuerzas políticas. Yo lo cuestiono, creo que más de 4 van a ser 3,5. Es decir, seguramente vamos a un escenario de 3,5 partidos, donde la cuarta fuerza se va a quedar descolgada, como decía Gaby Colomé, porque hay en torno a 29 distritos electorales que han sido bipartidistas completamente en nuestra democracia y que seguramente la cuarta fuerza política lo va a tener muy difícil. No digo la tercera, porque, por ejemplo, un distrito bipartidista es Baleares y reparte 8 escaños. Es decir, que hasta ahora no ha entrado nadie que no sea PP y el PSOE, pero no porque no reparta muchos escaños, sino porque nadie ha conseguido tener los apoyos suficientes, ¿no? Así que la alternativa que se nos plantea es tener muchos partidos. ¿Y qué significa eso para nuestra democracia? Es decir, ¿qué significa que nosotros vayamos a tener muchos partidos? Yo creo que el mayor riesgo al que nos enfrentamos, o por lo menos cuando uno empieza a mirar el resto del mundo, es la inestabilidad política. Los gobiernos de coalición, que es lo que producen los sistemas multipartidistas, son por definición muchísimo más inestables que los gobiernos de un solo partido. Así que el riesgo que tenemos como país es que a partir de este año formar gobierno sea mucho más difícil y el gobierno que surja dure mucho menos de lo que duraría si solo estuviera formado por un partido. Y eso creo que tenemos que poner sobre la mesa como un valor. Es decir, seguramente uno de los éxitos de los últimos 30 años es la gran estabilidad que ha habido en este país para tomar medidas, para hacer reformas, para enfrentarnos a las dificultades como teníamos como país. Y esa ventaja que hemos tenido seguramente en estos momentos va, digamos, a descender o va a caer. Viéndolo, si queréis, con datos.
Un gobierno de coalición, básicamente en el mundo, dura en torno a 568 días. Un gobierno de un solo partido dura en torno a 719 días. Son prácticamente 150 días de diferencia. Lo más probable es que un gobierno de coalición caiga casi medio año antes de lo que caería un gobierno de un solo partido. Así que nos enfrentamos a un escenario de más inestabilidad. Y yo creo que eso, como digo, debe preocuparnos por lo que tiene de incertidumbre para muchas de las cosas que hay que hacer en este país, porque hay que hacer cosas. Sí, porque es verdad que no podemos tener otra legislatura más en la cual no se toman decisiones relevantes sobre nuestro sistema político, sobre nuestro sistema económico y sobre nuestro estado del bienestar. Es decir, hemos tenido 4 años donde no hemos podido, digamos, transformar muchas de las cosas que no es porque lo pida la calle y lo pidan otros partidos, es porque lo exige la situación. Es decir, porque la democracia en España no puede seguir funcionando como ha funcionado hasta ahora, porque nuestro estado del bienestar no puede seguir funcionando como ha funcionado hasta ahora y porque nuestro modelo económico no puede seguir siendo como ha sido hasta ahora. Y enfrentarse a esas reformas, en principio, en un escenario de inestabilidad, creo que va a ser bastante más difícil como país. Sí que es verdad, y esto enlazando de nuevo con esto que vamos a ser más europeos, es que en el fondo lo que ha sucedido en este país de nuevo también es bastante extraño. Cuando uno mira los datos desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, el 67% de los gobiernos en las principales democracias parlamentarias han sido de coalición. Solo un 15% han sido gobiernos de un solo partido con mayoría absoluta. Y solo un 17% han sido gobiernos de un solo partido en minoría. Justamente lo que ha sucedido en España es todo lo contrario de lo que sucede en las democracias desarrolladas, y es gobiernos de un solo partido. Así que es más inestabilidad junto con gobiernos que en otras democracias son bastante comunes y que nosotros hemos hecho todavía muy poco. En los gobiernos autonómicos sí que ha habido bastantes gobiernos de coalición, pero creo que a nivel estatal, federal, nacional no hemos tenido todavía esa experiencia y tengo la sensación de que lo que nos viene por delante va a ir en esa dirección. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos de hacer un gobierno de coalición? Pues cuando uno mira los datos macroeconómicos realmente no hay muchas diferencias desde el punto de vista del crecimiento económico, la inflación, el desempleo, es decir, no hay ningún gobierno que produzca mejores resultados que otros desde el punto de vista macroeconómico. La gran diferencia tiene que ver con el gasto público. La gran diferencia tiene que ver que los gobiernos de coalición tienen mucha tendencia a incrementar el gasto público. Y eso también debe preocuparnos, porque gran parte de nuestro origen en nuestra crisis económica tiene que ver con la deuda. Así que nos vamos a enfrentar a un escenario con gobiernos de coalición que seguramente presionarán para aumentar el gasto, que justamente van en dirección a las soluciones que necesita nuestra economía. El siguiente tema que creo que también está relacionado con esto y que creo que tiene que ver bastante con lo que nos trae aquí es, bueno, si se acaba el bipartidismo, vamos a un sistema de muchos partidos o de 3 partidos y medio y además a un escenario de gobiernos de coalición, ¿y qué coaliciones se van a formar? ¿O quién va a gobernar con quién? ¿Va a gobernar por afinidad ideológica o vamos a ese escenario que algunos ponen sobre la mesa y, digamos, por provocar un poco, vamos a una gran coalición, ¿no? Nosotros creemos que la gran coalición no es la solución y lo voy a explicar por qué. En primer lugar, la gran coalición es un gran desafío democrático. ¿En qué consiste la democracia? En que hay un gobierno y una oposición, en que hay alguien que toma decisiones y alguien que plantea alternativas. En el momento que eso desaparece, la democracia deja de funcionar de forma correcta. O por lo menos los ciudadanos no perciben que tengan una democracia como la que ellos esperarían, que hubiera una alternativa a lo que existe. Así que creo que la gran coalición desde el punto de vista democrático no creo que sea una solución factible a nuestro país. En segundo lugar, cuando 2 grandes partidos llegan a un acuerdo teniendo grandes diferencias ideológicas, lo que suele suceder es que alguno de los dos va a caer en incoherencias. Alguno seguramente va a dejar de ser lo que es. Y cuando eso se produce, el resultado es más desafección política. Y vamos a ver si para salvar el bipartidismo acabamos, digamos, acabando con el bipartidismo, porque lo que puede suceder es que alguno de los 2 grandes partidos todavía caiga más como resultado de esa gran coalición. Y en tercer lugar, como decía hace un momento, si los gobiernos de coalición son más gasto público y nuestro problema tiene que ver una parte de él con el gasto público, tampoco parece muy razonable que vayamos a ese tipo de gobierno donde seguramente lo que acabamos generando es no tener instrumentos para salir de la crisis. Entonces, si el bipartidismo es un bipartidismo con matices, si el escenario al que nos ofrecemos es de incertidumbre, ¿cómo podemos salvar la situación actual? Y, desde luego, con todo mi respeto a los nuevos partidos, aunque algunos, por incomparecencia, no sé si van a acabar con el bipartidismo, es decir, no sé si van a conseguirlo si no van a los foros donde hay que debatir. Pero, ¿cómo creo que podemos salvar nuestra situación como país y cómo podemos salvar realmente
a lo que le pasa a nuestra democracia. Pues yo creo que el origen de todos los problemas no es en tener 2 o 5 partidos. Es que no hay nada que se asocie a tener muchos o pocos partidos con la calidad de la democracia, con mejores economías. Es que no tiene nada que ver el número de partidos con lo que necesitamos. Lo que necesitamos seguramente es un proyecto político que sea capaz de definirnos cuáles son los desafíos de nuestra sociedad en los próximos 25 años. Y que ese proyecto político pueda ser contado a los ciudadanos y se pueda ganar la confianza de la gente. Eso es lo que necesitamos. Y así se salvará el sistema de partidos, se salvarán los partidos tradicionales, se salvará nuestra democracia. Es decir, el reto que tenemos como democracia y como país no tiene que ver si tenemos, como digo, 2 o 5 o 8 partidos. El reto que tenemos como país es ser capaces de construir una idea de país que pueda ser compartida por una mayoría social. Y que además esa idea de país resuelva los principales desafíos que tenemos en los próximos, como digo, 25 años. Desafíos que tienen que ver con cosas sobre las que no se habla mucho. El estado del bienestar. El estado del bienestar es el que menos redistribución y el que menos igualdad genera de toda la OCDE. ¿Cómo es posible que no estemos debatiendo por qué tenemos un estado del bienestar que no genera igualdad? Algo habrá que hacer, algo habrá que cambiar. ¿Nuestra democracia es mejor o es susceptible de ser mejorada? Yo creo que sí, ¿no? Podemos tener una democracia más transparente, más participativa, con menos corrupción. El sistema económico. Creo que no es razonable pensar que tengamos que estar condenados a crecer a base de burbujas. Es decir, seguramente nos merecemos un sistema económico mejor. Así que poner el foco en el bipartidismo como el origen de los problemas nos ha generado una cierta confusión. Una confusión yo creo que no ha sido inocente, porque la gente ya estaba confundida de por sí, o ya estaba desorientada. La gente ya estaba sin saber muy bien qué es lo que estaba pasando a su alrededor. Si algo se ve en las encuestas es que durante esta última legislatura la gente que se muestra indecisa, que no sabe, que no contesta, estaba disparándose en casi todas las preguntas, porque había una gran confusión, porque nadie era capaz de explicarle qué nos estaba pasando y hacia dónde teníamos que ir. Pero de nuevo, en esa confusión, creo que los partidos tradicionales seguramente algo tenemos que ver por no haber sido capaces de arrojar luz, pero tampoco creo que arrojar luz consista únicamente en denunciar en lo que ha pasado, digamos, o las partes negativas, sin poner el foco en muchas de las cosas positivas que han sucedido en nuestros últimos 30 años. Mi conclusión final, para dejar la palabra y luego poder que haya más intervenciones, es que creo que esto del fin del bipartidismo es una cosa que acotaría mucho en el tiempo. Es decir, estamos hablando del bipartidismo en los últimos 15 años, porque en los años 80 no había ni siquiera bipartidismo, había un partido muy fuerte y otro partido muy débil, que apenas tenía, digamos, 10% de intención directa de voto. Eso es lo que pasaba en los años 80. Es que en los años 70 los dos grandes partidos, como digo, sumaban el 63% de los votos, así que ha sido un bipartidismo un poco raro. Porque además, como digo, lo que ha sucedido en este país es muy raro, porque es todo lo contrario que sucedía en otras democracias. Así que hemos vivido en un sistema político anómalo. Ni siquiera en Inglaterra tenían tanto bipartidismo como nosotros en los últimos años. Y porque además lo que nos va a suceder en el futuro tiene que ver con cosas que pasan en otras democracias y que nosotros no sé todavía muy bien si somos capaces de resolver. Con esos gobiernos de coalición, con esa inestabilidad política y con un montón de factores que seguramente, como sí que decía Pablo Casado correctamente, nos van a exigir de muchos acuerdos entre los principales actores. Es decir, que sí que van a exigir de consensos. Sí que es verdad que casi todas las grandes democracias, si algo, crecen es a base de consensos. Es decir, si hay algo que, por lo que define a Suecia, a Noruega, a Dinamarca, es por esa capacidad que tienen gente que piensa de forma muy distinta de llegar a acuerdos. Y no solo hablo de partidos, hablo de empresarios y sindicatos, hablo de agentes sociales, de movimientos sociales, es decir, de todo el mundo, ¿no? Pero además de eso, y eso es con lo que me gustaría concluir, creo que este sistema solo se puede salvar si nos tomamos en serio los proyectos políticos, si nos tomamos en serio decirles a la gente qué es lo que queremos hacer con nuestro país. Y creo que realmente los grandes partidos solo podrán tener futuro si son capaces de definir cuáles son los desafíos para nuestra sociedad en las próximas décadas y poner sobre la mesa las soluciones que podrían llevarnos, pues, seguramente a solucionar muchos de los problemas que hemos visto en los últimos años. Muchas gracias. Bueno, José Manuel, te toca no solamente defender el papel de los nuevos partidos, sino además hacer ver que un gobierno de coalición, del que a lo mejor sois responsables, no va a incrementar el gasto público, como dice Ignacio, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores la invitación y el hecho de organizar el evento y agradecer también la presencia del público y también a los compañeros de mesa que han intervenido antes de mi turno. Y luego intentar entrar en la pregunta que se nos lanza, en analizar un fenómeno que se titula el fin del bipartidismo, ¿no? Según
el presentador. Y la verdad es que es complicado porque es analizar un fenómeno cuando estás en medio o cuando estamos en medio del fenómeno, no algo que ya ha pasado, sino que estamos en medio de un proceso, que estamos en una situación de inicio que podemos analizar, estamos en una situación actual que más o menos también podemos analizar, pero el intentar ver a dónde nos va a llevar este fenómeno pues es hacer un poco de futurología y cada uno tendremos nuestra opinión y seguro que ahí está lo interesante, pero sin duda es complicado. Yo separaría, al hablar de bipartidismo, que como han apuntado antes mis compañeros, se trata efectivamente en España, siempre ha sido un bipartidismo imperfecto, por llamarlo de alguna forma, y luego veremos cómo este cambio puede afectar a ese sistema. Diferenciaría entre la ruptura, digamos, sociológica con el bipartidismo o con el sistema, más que con el bipartidismo, y la ruptura política. En primer lugar, lo que se produce es una desafección de la ciudadanía con una situación, con una forma de hacer, con unos escándalos que salen, con una crisis económica que lógicamente también afecta y seguramente hace que sean más hirientes pues, todas esas noticias que van saliendo. Y el icono de esa desafección sociológica o social es el 15M, ¿no? Donde se visualiza esa ruptura. Comentaba antes Pablo que la ruptura del bipartidismo no se había visto, que las europeas no se había producido. Y yo creo que es que hay una diferencia entre los tiempos de esa ruptura sociológica o social que empieza el 15M y cuando eso se puede visualizar en un resultado político de unas elecciones. Yo creo que es que efectivamente, ahí te doy la razón, aunque seguramente no estaremos de acuerdo en la conclusión, en que aún no se ha visualizado esa ruptura o ese cambio, no hablemos de ruptura, ese cambio del sistema en unas elecciones, porque la ruptura del bipartidismo, por ir otra vez al título, política, quizás empieza precisamente en esas elecciones europeas de hace un año, de hace menos de un año, y por lo tanto estamos en una fase iniciaria de esa ruptura del bipartidismo político que habrá que ver a dónde nos lleva. Ahora lo que tenemos son unas encuestas, sobre todo desde esas elecciones europeas, que sí que parece que indican la profundización de esa ruptura con el sistema que hemos tenido, no sé si los últimos 30 años, pero por lo menos los últimos 15, como se apuntaba antes. Por lo tanto, fenómeno demoscópico posiblemente hasta ahora, y habrá que ver si eso luego se concreta realmente en las urnas, en un fenómeno político de cambio del reparto de poder y de peso político de cada uno de los actores y de aparición de nuevos actores. Hasta ahora son expectativas demoscópicas. La primera gran prueba ha sido Andalucía, seguramente un ámbito en el que el cambio político por la situación socioeconómica es más complicado o se esperaba que fuera más complicado, pero aún así ahí ya aparecen efectivamente dos partidos nuevos y con peso como son Podemos y Ciudadanos. A uno se le esperaba porque en ese cambio, digamos, demoscópico ya venía con más trayectoria y se anunciaba que era Podemos, y luego aparecemos también Ciudadanos, al que yo creo que se nos esperaba menos, porque cuando se convocan las elecciones, a 2 meses de las elecciones, como comentaba antes con un compañero, no aparecíamos en ninguna encuesta. Entonces, en Andalucía se empieza a concretar en alguna medida ese proceso de cambio de sistema, y yo creo que efectivamente habrá que esperar muy poco ya, un mes, a esas elecciones autonómicas y municipales y luego a las generales, para ver cómo continúa el proceso y luego cómo va más allá. Pero yo sí que creo que estamos ante una situación, y lo defendemos, de cansancio con lo que ha habido hasta ahora y de búsqueda de alternativas por parte de una parte importante de la ciudadanía, y la importancia cuantitativa de esos ciudadanos lo iremos viendo en las elecciones, ¿no? Ahora no lo anuncian las encuestas, pero lo iremos concretando en las elecciones. Hay un cansancio del sistema, de la forma de hacer, los factores que han llevado a ese cansancio pues, no los vamos a analizar aquí,
pero yo creo que todos los tenemos más o menos en la mente. Y efectivamente, yo también estoy de acuerdo con algo que se ha dicho, que el problema no es el bipartidismo. El problema ha sido pues, una forma de hacer política, una forma de gobernar, que ha llegado un momento en que muchos ciudadanos lo han visto ya como algo que no iba con ellos, como algo con lo que no se sentían identificados, y se ha producido, como dicen algunos líderes, esa desconexión entre muchos ciudadanos, no generalicemos, pero entre muchos ciudadanos y los gobernantes, tal como estaban actuando hasta ahora. Y el problema no es que haya 2 partidos o haya 3 o haya 4, efectivamente. Ya veremos este proceso que se anuncia de fin de bipartidismo, cómo acaba, si es que acaba en algún momento, en otro momento de estabilidad, ya veremos cómo acaba, si con 3 partidos y medio, espero no ser el medio, si con 4 o con 2 partidos, o con los 2 viejos, o con 2 nuevos, o con uno viejo. Yo creo que esa es la futurología la que habrá que ver hacia dónde vamos, pero que estamos en un proceso de cambio me parece innegable, que hay una búsqueda de nuevas formas de hacer, de nuevas políticas, también me parece innegable, y habrá que ver hacia dónde vamos y cómo se consolida ese nuevo escenario. Y eso lo decidirán los ciudadanos, y seguramente lo decidirán en base a múltiples factores, pero sobre todo en base a 2, y también enlazo con algo que se decía antes, que es la capacidad de poner proyectos encima de la mesa. Yo creo que al final no es un problema, y aquí estoy totalmente de acuerdo con el anterior interlocutor, no es un problema de siglas ni de número de partidos, sino debe ser un problema de proyectos. ¿Quién pone proyectos para España, proyectos de país encima de la mesa, y qué apoyo de los ciudadanos se consiguen esos proyectos? Y insisto, ya veremos cómo al final, si alguno de los partidos viejos o actuales, o no sé cómo llamarlo sin faltar, lo de viejos, son capaces de actualizarse y de adaptarse a esas nuevas solicitudes que tiene la sociedad, y si los partidos nuevos o novatos, o como se nos quiera llamar, tenemos capacidad real de presentar proyectos que les parezcan creíbles y atractivos. Yo creo que estamos justo en medio de esa situación, que nada está escrito, que habrá que ver cómo evoluciona y a dónde nos lleva finalmente este proceso de cambio, pero insisto, yo creo que nadie puede negar que estamos en un fenómeno de cambio y que el panorama seguramente de aquí a un año será diferente al panorama político que ha tenido España en los últimos 15 años. Y ese nuevo panorama seguramente, si al final se concreta en una aparición de nuevos partidos que se quedan con peso dentro del sistema y se mantienen los partidos antiguos, pues nos va a llevar a un sistema de más partidos, a un sistema en el que seguramente, o por lo menos en la situación demoscópica que se nos anuncia ahora, no hay mayorías absolutas, y estamos en un nuevo escenario en el que son imprescindibles los acuerdos, los pactos, las coaliciones. Y yo creo que eso no es ni bueno ni malo, es un sistema diferente. Ahora, será bueno o malo, depende cómo lo ejecutemos los actores que estén o que estemos ahí presentes. Y yo creo que ahí sí que habrá que hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos los que podemos tener presencia en ese momento para cambiar la cultura. O sea, en España no ha habido una cultura de pactos, sobre todo entre los 2 grandes partidos. En ese bipartidismo imperfecto, al final gobernaba uno de los 2 partidos grandes, o con mayoría absoluta o apoyándose los nacionalistas. Yo creo que en ese fenómeno de cambio, precisamente esa es una de las cosas que va a desaparecer. Desde mi punto de vista es una buena noticia. Seguramente los partidos nacionalistas con un 2 o con un 3% de voto nacional ya no van a ser decisivos a la hora de tomar acuerdos y de hacer políticas a nivel español. Habrá otros partidos y otros proyectos, todos ellos de ámbito nacional, y por lo tanto todos ellos con intención de defender el interés general, que tendrán que verse inmiscuidos en esos procesos de acuerdos y de pactos.
y habrá que ser muy responsables en ese cambio, porque hasta ahora prácticamente unos partidos han utilizado contra otros los acuerdos, ¿no? Se ha acusado a unos de acordar con no sé quién aquí, pero tú estás acordando. Yo creo que eso tiene que cambiar, porque es inevitable que en la mayoría de comunidades autónomas, municipios y en el Gobierno de España seguramente, pues para que haya estabilidad, para que se puedan llevar a cabo los procesos de transformación que seguramente necesita el país, pues será necesario esa cultura de acuerdos y de pactos para poder llevarlos a cabo. Yo, en resumen, y para acabar, simplemente hacer menciones de la dificultad de analizar el fenómeno cuando estamos justo en medio de él. Yo creo que se acaba de iniciar hace menos de un año de las europeas, y ahí es donde empieza el cambio político, en el que dos partidos aún tímidamente aparecen como nuevos actores. Yo creo que esa aparición pues, se ha concretado ya en Andalucía, pero se va a concretar durante este año, que hay varias elecciones, tanto a nivel autonómico, municipal y al final generales. Y habrá que ver, y está por escribir, cómo queda el escenario final, pero sin duda va a ser un escenario diferente a lo que teníamos hasta ahora, y sin duda también nos va a obligar a todos los actores que estemos allí a actuar de una forma diferente seguramente a cómo se ha estado actuando hasta ahora en España. Muchas gracias. Bueno, pues ahora es el turno de las preguntas. Si vais pasando tarjetas o levantando la mano, la vamos formulando. Hay una por allí. Mientras llegan, sí quería preguntaros, habéis hecho referencia a la situación europea en distintos momentos, y parece evidente en el contexto europeo que la fuerza emergente acaba siendo, si no fuerza de gobierno, sí segunda fuerza, ¿no? Pasa en Francia, ha pasado en Grecia, y el UKIP desde luego no es un partido de Clegg, es un partido con mucha más potencia, mucha más llegada al elector. Y lo que me gustaría saber es si algo similar puede pasar en España, si uno de los dos partidos nuevos puede acabar con uno de los partidos viejos, puede al menos ascender al segundo lugar de la competición electoral, ¿no? Vamos a ver, depende del sistema. Claro, en Francia con la doble vuelta es muy complicado que al final el Frente Nacional, por ejemplo, tuviera responsabilidades de gobierno, ¿no? Yo creo que en Reino Unido también es complicado que UKIP acabe sustituyendo a alguno de los partidos mayoritarios. Mi opinión personal no la he dicho antes, pero es decir, cuando yo decía que negaba la mayor con el título es porque en España, evidentemente, ya hemos visto esa situación. Nosotros haciendo un paralelismo, que además yo creo que al partido de José Manuel no le ofende, nosotros hemos visto un CDS con una intención de voto similar a la que las encuestas reflejan ahora para Ciudadanos, y hemos visto una Izquierda Unida con Anguita, con unos resultados en base a unos porcentajes que son los que están dando a Podemos. Es decir, yo creo que la convulsión mediática que estamos viviendo al respecto, pues evidentemente tiene un sustrato real, pero que no veo una novedad extrema. Y ni siquiera veo la dicotomía viejo-no, porque es que el Partido Popular es un partido muy nuevo. El Partido Popular nace con la transición en cuanto a Alianza Popular, pero se refunda en el año 89. Y es un partido, además, muy venido de abajo. En ese sentido, no es un experimento de una facultad de ciencias políticas, es decir, es un partido de ámbito rural con muchísimas sedes, con más afiliados que ningún otro partido en Europa, quitando la CDU alemana. Entonces, en ese sentido, yo creo que es poco extrapolable lo que ha pasado en Grecia, y me quedo en Grecia, porque yo dudo mucho que Reino Unido, dudo mucho que Francia, o dudo mucho que Renzi ahora se diluya en el PD. O sea, entonces, a lo que vamos probablemente es a una mayor fragmentación del voto, lo cual, por cierto, según nuestra ley electoral, faculta mayorías de gobierno suficiente, porque también hay que verlos en su contrario. El hecho de que haya más partidos con representación parlamentaria, bueno, ahora no nos olvidemos que tenemos 13 grupos en el Congreso, pero bueno, partidos con más representación como para poder hilvanar alternativas de gobierno, en su contrario permite unos gobiernos de mayoría suficiente, sobre todo en ayuntamientos, en los que la ley electoral permite o favorece los votos, sí que es verdad, con más amenaza de mociones de censura, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es que al final el esquema al que vamos no es algo inédito, no es algo rupturista, y por eso yo hacía mucho hincapié en que los partidos que emergen respeten las reglas, porque no será tan malo el bipartidismo imperfecto español cuando permite encuestas como la que estáis publicando. Eso quiere decir que funciona, que el sistema funciona, que el sistema se puede adaptar, que nos exigen a los partidos volver a hacer, que precisamente las vulnerabilidades que pueden tener los nuevos partidos, que lo estamos viendo ahora en la elección de candidatos y el cambio, pues es la famosa frase de Fraga de con esto voy a ganar. Ya hemos pasado por ahí los partidos tradicionales.
ya hemos hecho candidaturas con gente y nos hemos equivocado y nos hemos ido pues evolucionando al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una buena noticia. Una palabra pedida por allí. Hola, buenos días. Muchas gracias por estas jornadas, son muy ilustrativas. Dos preguntas muy concretas. La primera para el señor Pablo Casado, y es simplemente si me podría responder de forma concreta a la cuestión de qué buscan o a qué estrategia electoral responde el tema de adular desde hace unas cuantas semanas al líder de Ciudadanos. Hemos visto cómo lo hacía primero Esperanza Aguirre, después Cristina Cifuentes. Usted mismo ha dicho que no tendrían problema en llegar a pactar con un partido al que se parecen más que a otras nuevas propuestas, y si tienen miedo a que Ciudadanos les ocupe el centro derecha. Y la otra para el profesor Ignacio Urquizu, si sinceramente cree usted que Podemos ha faltado de forma reiterada a los foros en los cuales se debate sobre la democracia. Le hago la misma pregunta que a Casado. ¿Teme usted, por otro lado, que Ciudadanos o Podemos le desplacen a su partido del centro-izquierda? Muchas gracias. Empiezo yo. Bueno, yo por mi parte he tenido una posición absolutamente coherente. Es verdad que yo a Albert Rivera le conozco porque tenemos aquí que veo compañeros de tertulias y fatigas nocturnas. Pues yo llevo muchos años yendo a tertulias, coincido con la gente en el camerino, haces una relación personal, y yo tanto con Albert como con Javier Nart, como con Villacís, como con Garicano, pues bueno, Garicano a nivel académico, él estaba en la London School of Economics, yo fui a presentar un programa de la Johns Hopkins, pues yo tengo una relación personal, y yo sinceramente en política, yo tengo que dar una patada, la doy en la espinilla, yo patadas en el hígado, que se busquen a otro. Y yo creo que además los ciudadanos valoran esa posición, por lo menos de educación, de búsqueda de consensos. Para eso nos pagan, para buscar alternativas, y a mí pocos por la calle me dicen da más duro, y muchos me dicen que bien que un sábado por la noche nos tiréis de los pelos, ¿no? Entonces, además de la posición personal, yo tengo dos posiciones programáticas que valoro y de principios. He hecho una crítica velada, por respeto a él, sin nombrarlos, en cuanto a que yo creo que, como se decía en el retrato de Dorian Gray, no se están definiendo, y no se puede ser liberal o socialdemócrata o de izquierdas o derecha mucho tiempo, porque el elector al final pues acaba yendo a la marca, ¿no? Pero sí que es verdad que yo he puesto de relieve otras cosas, y es lo bueno de confrontar programas como él decía, José Manuel. Pues yo no estoy a favor del tema de supresivir el AVE, ni estoy a favor de recuperar sucesiones y patrimonio, ni estoy a favor de abrir el debate de prostitución, drogas y eutanasia, ni estoy a favor de descentralizar más los tributos, ni sacarse desde organismos nacionales de Madrid, ni, bueno, pero es una cosa de la que yo puedo debatir. De lo que yo no puedo debatir con Podemos es de si el sistema vale, o si no condenamos una muerte de un adolescente en Caracas. Entonces, pues y me considero un moderado, pero hay ciertas normas de juego en política española que yo no tolero, ¿no? En cuanto a tu pregunta, nosotros ya hemos dicho que salimos a ganar. Hablar de pactos antes de saltar al césped es salir a empatar, y nosotros somos un partido ganador, y cuando no ganamos no nos gusta nada, nos gusta ganar a todo y siempre. Lo cual no quiere decir que nosotros tenemos una experiencia de pactos de gobierno, he hecho un esbozo de incluso un pacto a nivel autonómico con el Partido Socialista en una legislatura que luego no fue lo enriquecedora que nosotros hubiéramos querido en el País Vasco, pero que hicimos un pacto gratis, sin pedir nada. Lo hicimos también a nivel de apoyo presupuestario en Cataluña, o lo hemos ofrecido en Asturias cuando UPyD se ha bajado del carro, o incluso lo hemos ofrecido en Andalucía para que Susana Díaz no convocara unas elecciones de forma irresponsable, en nuestra opinión. Es decir, que en ese sentido el dibujo que se intenta trazar del Partido Popular, de un partido monolítico que le gusta el bipartidismo porque no le gusta pactar, no es verdad. Otra cosa es que yo lo que estoy negando es que el bipartidismo sea malo per se. Y he puesto unos ejemplos internacionales por lo cual no lo es per se, igual que el pluripartidismo no es bueno per se. Pero vamos, el trazar acuerdos, el llegar a consensos, no es que sea una facultad, es que es nuestra obligación, sobre todo para dar gobernabilidad. Y el sistema, creo que lo reivindico porque ha demostrado que en cualquier coyuntura, incluso en una crisis, que como decía el viejo Buffett, las crisis es cuando baja la marea y se puede limpiar la playa, o sea, a nivel de política y de partidos no ha venido mal la crisis, es lo único bueno. Lo demás ha sido un desastre social y un desastre económico. Pero esa crisis que ha permitido, y como decía luego el viejo Buffett también, y ves que nadaba sin un traje de baño, pues has visto qué político lo hacía mal, qué empresa lo hacía mal, qué banco lo hacía mal. Bueno, pues evidentemente algo habremos mejorado, ¿no? Aunque sea por el principio supenteriano de la destrucción creativa, algo habremos creado sobre la destrucción tremenda a la que nos hemos visto abocados. Y yo creo que en el sistema político y democrático español sirve y se tiene que ir perfeccionando, y en eso estamos. Bueno, sobre si Podemos comparecernos, la verdad es que no tengo ni idea porque no suelo seguirles, es decir, no voy a todos los sitios donde ellos van, así que no sé si suelen ir. Lo que sí que empiezo a pensar es que cada vez van a ir menos, porque su tendencia es bastante descendente,
porque creo que realmente ahora mismo están metidos en un lío y eso tiene que ver con la segunda parte de tu pregunta. Y es que es difícil ocupar el centro-izquierda cuando no eres de centro-izquierda. Es decir, es difícil ocupar el espacio político de un partido cuando no eres o no compartes su ideología. Algo que he dicho ya varias veces y que les enfada es que básicamente gran parte de sus dirigentes provienen de Izquierda Unida o de Izquierda Anticapitalista. Entonces tienen dos salidas, o siguen siendo lo que han sido hasta el día de hoy o dejan de ser lo que han sido y se convierten en otra cosa. Pero claro, si cuando tú dejas de ser algo y intentas convertirte en otra cosa, la credibilidad empieza a caer, ¿no? Es decir, el problema es de confianza. El problema de nuestra democracia es que la gente no acaba de confiar en sus representantes. Y no creo que la mejor forma de confiar en alguien es que te diga, no, mira, es que lo que he sido hasta ahora no sirve para nada, me voy a convertir en otra cosa porque quiero ganar las elecciones. Eso es pragmatismo puro, eso tiene que ver con el oportunismo, tiene que ver con un montón de elementos que no es justamente creo que estén en la solución de los problemas, ¿no? Entonces, yo creo que el problema de Podemos es que ni siquiera ellos mismos esperaban lo que les ha pasado. Ellos ni siquiera pensaban que iban a tener este éxito en las encuestas. Este éxito en las encuestas tiene que ver, y a lo mejor corrijo un poco a un interviniente de la mesa anterior, sí que creo que tiene que ver con la desafección. La desafección es como el colesterol, lo hay bueno y lo hay malo. Hay desafección positiva, que puede aumentar o mejorar la calidad de nuestra democracia, pero también hay desafección muy negativa, que puede llevar a la gente a arrojarse en manos de, no sé, del Mesías o de un grupo de gente que quizá, pues, aprovechando esa desafección, intentan, entre comillas, vender un proyecto político que no tiene nada que ver con lo que quiere la mayoría de la gente. Y eso es básicamente lo que le ha pasado a Podemos. Han aprovechado la desafección para poner sobre la mesa un programa político, a duras penas, que no tiene nada que ver con lo que comparte la inmensa mayoría de los españoles. Como decía antes José Juan Toaria, los españoles tienen una valoración bastante positiva de lo que ha pasado en este país en los últimos 35 años. Cualquiera que se haya leído un poquito los libros de Monedero, por ejemplo, descubrirá que él tiene una aversión constante a la transición. Cree que llega a pensar incluso que esto ha sido como hecho por la CIA, donde hasta los miembros del Partido Socialista y el UCD eran agentes de la CIA. Era una teoría de conspiración rarísima. Siempre digo que las teorías de conspiración, por definición, no suelen ser buenas porque si todo el mundo conoce la conspiración, vaya conspiración. Es decir, que entonces cuando tú puedes poner por escrito una conspiración, pues entonces o es muy mala o realmente no hay tal cosa detrás, ¿no? Entonces, el problema que ellos tienen es que han intentado utilizar de forma oportunista un estado de ánimo de la ciudadanía para poner sobre la mesa un proyecto político que no quieren la mayoría de los españoles. Ese es el problema de Podemos, que en unos primeros meses pudo funcionar, pero conforme sabemos más de ellos, nos damos cuenta o los ciudadanos se dan cuenta de que no es eso lo que quieren. Y ese es el lío en el que se han metido. En el lío que se han metido es que no tienen nada que ver con lo que quieren la mayoría. Y hoy, por ejemplo, Lluís Orriols publicaba en Twitter, creo que usando datos de GESOP, un gráfico de las últimas encuestas donde se veía que ahora mismo ya la mayoría de los votantes de Podemos ya están en la extrema izquierda, que es lo natural. Es lo natural. Lo raro era que Podemos fuera el primer partido en el centro. Y eso ha pasado en este país. Eso era lo raro. Pero creo que eso ha sido posible, como digo, por la desafección. Y como digo, no creo que toda la desafección sea positiva. Es verdad que hay una desafección que nos lleva a más participar en política, a más interés, a más interesarnos por las cosas. Pero también hay una parte de la desafección que tiene que ver, creo, que con un grupo de ciudadanos que han perdido tanto con esta crisis que, digamos, han acabado apoyando a aquellos que básicamente sabían leer muy bien las encuestas. Y creo que la política no consiste en leer encuestas. La política consiste en tener un proyecto político que se contrasta con otro proyecto político y la gente elige. Pero la política no puede ser decir lo que la gente quiere escuchar, o la política no puede ser decir lo que la gente dice. La política consiste, como digo, en tener definido muy claramente qué quieres hacer con tu país y contárselo a la gente. Y ellos han hecho política a base de encuestas. Y ahora, cuando ha llegado el momento de poner sobre la mesa ciertos proyectos, ahora nos hemos dado todos cuenta que son de extrema izquierda y que están más próximos a Izquierda Unida que al centro izquierda. Pues ese es el problema que tiene Podemos. Y seguramente por eso van a comparecer menos, porque seguramente cuando les preguntas cosas o tienen que definirse sobre muchos elementos, o se traicionan a sí mismos o van a decir algo que no es compartido por la mayoría de los españoles. Y por eso creo que la tendencia es descendente, que poco a poco esto les enfada mucho, porque cada vez que publico algo sobre ellos, pues se llena mi cuentas personales de insultos, pero eso es así. Yo no lo digo yo, lo dicen los españoles. En una escala de 0 a 10 lo ponen en el 2,2.
y la mayoría de España está en el 4,7. Es decir, que es que no lo digo yo, lo dice el conjunto de la ciudadanía. Entonces, si ellos quieren ser otra cosa, pues tendrán que explicar por qué de repente todo lo que han dicho, escrito, publicado durante los últimos 30, 40 años, porque algunos tienen largas trayectorias académicas, todo lo que han escrito es mentira o ya no lo comparten. Lo tendrán que explicar por qué la transición está bien, por qué lo que ha pasado en este país en los últimos 35 años está bien, pero eso no tiene nada que ver con lo que han dicho hasta hace 4 días. Es decir, eso ya cambiamos el terreno de juego, ¿no? Por eso creo que Podemos tiene, digamos, va a tener dificultades, y dificultades como para comparecer en los sitios, claro. Yo pido la palabra por alusiones. Comentaba antes Pablo algo que me ha parecido contradictorio respecto a nosotros. Hablaba de los partidos nuevos y que no nos definíamos, y luego ha lanzado una retahíla de 5 o 6 propuestas perfectamente definidas que ha lanzado Ciudadanos en los últimos 2 meses y con las que él no está de acuerdo. O sea, creo que precisamente una de nuestras marcas y de lo que queremos seguir haciendo a partir de ahora es efectivamente definirnos y poner sobre la mesa proyectos y propuestas sabiendo que eso seguramente va en contra de lo hasta ahora entendido como políticamente correcto, que es intentar contentar a todo el mundo. Creemos que nosotros por lo menos vamos a ir por otra vía, que es hacer nuestras propuestas, nuestros proyectos para que todos, incluso el Partido Popular, los pueda criticar y confrontar, y si es posible poner delante otras propuestas alternativas ya sería fantástico, y creo que esa es una también forma de hacer, no sé si nueva, pero sí la que nosotros queremos llevar de adelante. Y luego, muy rápidamente también, se hablaba de que el sistema no es nada nuevo porque ya había habido otros partidos y con un porcentaje de voto parecido al que se nos da a nosotros ahora en encuestas, pero que por el reparto provincial de circunscripción hace imposible que esos partidos tengan una representación, digamos, importante o de fuerza. Bueno, eso era respondiendo a una pregunta que hacía el moderador sobre si alguna fuerza podía ser segunda fuerza, ¿no? Yo creo que alguna fuerza de las nuevas puede ser primera también, ¿por qué no? No solo segunda, ¿no? ¿Y por qué lo pienso? Porque lo nuevo no es que haya un tercer, un cuarto partido que pueda estar en un 15 o en un 16% de voto. Lo nuevo es la poca diferencia que podía haber, demoscópicamente estamos hablando de segundas encuestas hasta ahora, entre el primero y el cuarto. Eso puede hacer que en muchas provincias esa posición no tenga por qué ser la misma en todas, de primero, segundo, tercero y cuarto, y el que es cuarto en algunas puede ser tercero o segundo en algunas provincias, y eso puede hacer un reparto de escaños, una asignación de escaños también novedoso en España y diferente a lo que se ha producido hasta ahora, y por eso puede haber también sorpresas, no solamente a nivel de porcentaje, sino que esas realmente se puedan concretar también a nivel de adjudicación de escaños. Sí, quería hacer primero a los representantes del PP y del PSOE una consideración. La población lo primero que pide a sus gobernantes son 2 condiciones fundamentales: eficacia y honestidad. Dicho esto, los primeros problemas que encuentra el CIS, nada sospechoso el CIS, sobre qué le preocupa a los ciudadanos es primero, paro; segundo, corrupción; tercero, crisis económica; y cuarto, los propios políticos. Esto, directa o indirectamente, está afectando a los 2 partidos que han estado gobernando en los últimos años, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, léase Andalucía, por ejemplo. Creo que esto es lo que está tocando de alguna forma la imagen del PP y del PSOE y el que está condicionando su futuro. ¿Creéis de verdad que tenéis tiempo suficiente de aquí a las elecciones generales para reconstruir esta imagen y retransmitir a la población en conjunto que tanto el PP por un lado, el PSOE por otro, responden a esta imagen de eficacia y honestidad? Y luego, para representantes ciudadanos, antes de las generales que estamos hablando, hay elecciones municipales y autonómicas. Tenéis un buen mensaje a nivel nacional, pero ¿creéis que tenéis la capacidad suficiente para dar una cobertura adecuada, homogénea y real en los distintos municipios y autonomías en que os presentáis? Sí. Preguntas, respuesta por sus políticos, si puede ser un poco más breve, mejor. Sí, perfecto. Vale, pues en cuanto al tema de la corrupción, evidentemente es uno de los motivos por la desafección que tenemos. Y yo voy a intentar hablar ahora como contribuyente y como votante. Yo lo que exijo a los poderes públicos no es que sean infalibles en la elección de personal. A todos se le puede engañar su pareja, su socio, su subordinado. Lo que les exijo es que con mis impuestos legislen para que eso no vuelva a suceder. Yo descarto que España haya un clima de corrupción generalizado. Y además yo, por mis labores parlamentarias, que represento al Parlamento Español en tres comisiones internacionales de ámbito europeo sobre todo y mediterráneo,
hablas con otros países y dices, bueno, es que en España no hay un problema sistémico o endémico de corrupción, hay casos puntuales. Casos puntuales, además, en los que la justicia ha actuado, la Fiscalía está actuando de forma independiente, incluso la agencia tributaria. Entonces, en ese sentido, yo siempre digo, España no es un país corrupto, y yo niego incluso el catastrofismo de otros partidos cuando dice que no, incluso los ciudadanos, el IVA y sin IVA, no. Eso no es cierto. Pero yo lo que exijo a los representantes es qué han hecho al respecto. Desde el Partido Popular, que es de lo que yo puedo hablar, lo que hemos hecho es quien haya hecho algo mal, se ha expulsado, se ha cesado y se ha pedido disculpas por haber contado con él. Y luego se ha hecho una batería de reformas legislativas que es indudable que son inéditas e insólitas en la Europa occidental, que en 3 años se haya aprobado una modificación del Código Penal, casi para duplicar las penas con delitos relacionados con la corrupción e introducir nuevos tipos penales. Se ha modificado la ley de enjuiciamiento criminal para hacer un plazo de imprescriptibilidad mucho mayor. Se ha lanzado la ley del alto cargo para saber exactamente incompatibilidades, limitaciones y transparencia en cuanto a ellos. Ley de transparencia, en la que también habrá inhabilitaciones por mal uso de los fondos públicos, no solo en base al Código Penal, sino si hay un despilfarro, serán inhabilitados los alcaldes o los políticos que lo hagan. Y luego una ley de control de partidos políticos, muy importante también para que los tesoreros ahora sí rindan cuentas también ante las Cortes Generales y ante los órganos de su partido, cosa que hasta ahora era la última instancia en materia de financiación. Si a eso le unimos figuras como el decomiso, figuras de que todo lo que se haya malversado o que haya sido objeto de un delincuente se devuelva hasta el último euro, que no veamos las naves llenas de polvo, sino que se pueda devolver a la sociedad, todo eso hacen prácticamente incompatible o carísima en caso de que se haga la corrupción en España. Yo eso es lo que exijo, es decir, una respuesta eficaz, pero desde luego negando lo mayor. Hay otros casos que tendrá que responder Ignacio, que son de fondos públicos, que son durante más años. Nosotros, en cuanto a lo nuestro, habiéndonos equivocado en algunas cuestiones, habiendo pedido perdón, creo que las medidas legislativas que se han tomado son absolutamente sancionadoras, pero también preventivas. Bueno, por no entrar, creo que tampoco aporta mucho a todo esto entrar en el y tú más, o sea que no creo que sea lo correcto. Así que, por responder rápidamente a tu pregunta, si hay tiempo, yo creo que sí. Hay tiempo para recuperar la confianza porque creo que a la velocidad que van los acontecimientos y a la velocidad que va la opinión pública, aquellos que nos pasamos el día mirando encuestas vamos a ver una montaña rusa que sube y baja. Y vamos a ver en qué punto nos toca cuando lleguen las elecciones, ¿no? Pero sí que creo que tiempo tenemos todavía los grandes partidos porque a pesar de los pesares, a pesar de todo lo que ha pasado, de todo el clima que hemos vivido en esta legislatura, es verdad que siguen siendo dos partidos que resisten bien en las encuestas, en el sentido de que no bajan del 13-14% de intención directa de voto, que es, digamos, un suelo bastante sólido. Y porque además, como me gusta decir, creo que la gran diferencia entre el PP y el PSOE y Ciudadanos y Podemos es que los primeros son partidos políticos y los segundos son estados de ánimo. Y es que son cosas muy distintas, ¿eh? Porque si hay un estado de ánimo tiene que ver con deseos ciudadanos, tiene que ver con sentimientos, con emociones, tiene que ver un montón de cosas, pero tiene que ver con el voto. Está por ver si todo eso se traduce luego en una papeleta. Eso es lo que está por ver. Lo que sí que creo que los partidos políticos tradicionales tienen es estructuras que a veces no lo valoramos lo suficiente, que implica que en el pequeño pueblo de, no sé, de Huesca o de Teruel, que es donde soy yo, de Teruel, en un pequeño pueblo de 200 habitantes, hay 2 representantes del Partido Socialista y del Partido Popular que el día de las elecciones van a estar en la mesa electoral, van a estar cumpliendo y van a estar dando la cara y haciendo un montón de cosas. Cuando seguramente de los otros partidos no va a haber nadie, porque los otros partidos por ahora solo tienen encuestas, no tienen nada más, ¿no? Y todavía está por ver que eso se acabe traduciendo en papeletas, siendo que además, como digo, suben y bajan. Es que Podemos hace 6 meses tenía un 22% de intención directa de voto y en las últimas que conozco está ya en el 12%. 10 puntos en 6 meses ha caído. Y vamos a ver dónde acaba. Si vamos a ver dónde acaba en verano o dónde acaba después del verano, ¿no? Porque, como digo, son estados de ánimo, son deseos ciudadanos, pero no necesariamente es un proyecto político que se va a traducir el día de las elecciones en algo. Así que yo sí que creo que el PP y el PSOE van a resistir mejor de lo que la gente cree, porque tienen todavía unas estructuras muy fuertes y que realmente los que tienen algo que demostrar son aquellos que se plantan como nuevos, ¿no? Es decir, aquellos que, entre comillas, quieren desafiar a lo que hay ahora mismo establecido. ¿Hay alguna pregunta sobre corrupción? Sí, perfecto. ¿Alguna pregunta? Y ya al hilo de, armando con la intervención del anterior interviniente, efectivamente, yo prácticamente estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, ¿no? Que los partidos nuevos, al menos nosotros, seguramente tenemos mucho de estado de ánimo y menos de estructura.
y otros tienen mucha estructura y a lo mejor están desconectados con esos estados de ánimo. Y eso habrá que ver si se va concretando o no se va concretando, como tú decías, en las próximas elecciones. Puede que se concrete o puede que no. Y efectivamente, en esa situación, el reto de un partido como el mío, por lo menos como Ciudadanos, no hablaré por Podemos, pero nuestro reto es el poder, con la estructura que tenemos, atender precisamente a unas elecciones como municipales y autonómicas que tú tienes que dar no solamente el discurso nacional y las propuestas estas que se van concretando día a día por nuestra parte, no solamente un discurso de ideas o solamente un discurso de cabreo o de críticas, sino un discurso de propuestas a nivel nacional, sino que tienes que dar solución a las respuestas de cada uno de los municipios. Yo, como director de campaña, en los 2 últimos fines de semana he tenido convención con candidatos autonómicos y convención con candidatos municipales. Tenemos casi 1000 candidatos a alcalde en estas elecciones y nos presentamos en las 13 comunidades autónomas. Y habrá que ver qué se sacan las elecciones y luego cómo se gestiona después, pero lo que sí te puedo decir a día de hoy es que yo estoy muy contento y muy orgulloso del trabajo que en poco tiempo hemos podido hacer para presentar esos 1000 candidatos, personas totalmente cuadradas con la ideología del partido, personas con mucha ilusión por llevar a sus soluciones a sus conciudadanos y también a nivel autonómico igual. Yo creo que era un reto difícil. Yo creo que lo que hemos hecho hasta ahora, por la percepción que tengo, que se ha hecho bien. Ya se verá lo que deciden los ciudadanos y luego ya veremos también, donde estemos con responsabilidades, cómo se gestiona y el tiempo nos pondrá cada uno en su lugar, pero yo creo que hasta el momento estoy muy, muy satisfecho de la labor que estamos haciendo y que hemos realizado en ese ámbito. Hay una pregunta para Pablo Casado, que es un poco de predicción. ¿Quién será el principal rival del PP en la campaña electoral de las generales? Probablemente la abstención. Probablemente la abstención y es lo que estamos intentando movilizar, ¿no? Y en ese sentido nosotros, aquí hay insignes sociólogos y grandes opinadores del Confidencial precisamente, pero ya decía también Twain, ¿no?, que hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Yo quiero pensar que la encuesta de verdad es abrir las urnas, contar las papeletas. Tenemos que tener en cuenta cómo se hacen las encuestas, son teléfonos fijos, es por la mañana. No lo estoy poniendo en duda, pero nosotros queremos pensar que, además en España es verdad que, como decía antes, a los partidos en el gobierno se confiesa menos el voto, a los partidos en gobiernos con grandes crisis económicas aún menos, incluso en el centro derecha aún menos, con lo cual nosotros siempre nos ha ido mejor a abrir la urna que en las encuestas. Tenemos que movilizar a los nuestros, es lo que estamos intentando hacer, llevando un programa electoral pues atractivo. Yo siempre pongo un ejemplo y acabo ya, Esteban. Si tuviera que definir un programa electoral, ahora que se lleva tanto el tema de los trenes, los principios y las ideas son los raíles, son inmutables. Tú los construyes como tu alternativa política en tu fundación del partido y pues nosotros somos un partido reformista y liberal. Bueno, pues esos son los raíles. Luego tienes programas electorales que son como la locomotora. Podrá ser de cercanías o de alta velocidad si son atractivos, si son cumplibles, si no prometes el cielo o asaltarlo, sino que quieres arreglar la vida de la gente que para eso te paga. Y luego tienes que tener buenos maquinistas y personal en sala. Es decir, buenos equipos, que es lo que a los partidos nuevos les falta, ¿no? Buenos equipos y unos programas reales pegados no solo a las cosas generales en España, sino al campanario de mi pueblo. Yo que vengo de una provincia pequeña como Ávila, pues evidentemente es que a mí me importa lo que pasa en Muñana. Y en Muñana, como bien decía Ignacio, pues no hay nadie de los nuevos partidos. Ahí es donde el poder territorial, el reparto de escaños, puede perjudicar a los partidos nuevos. Y ese raíles, locomotora y maquinistas son los que te permiten llevar a una estación más lejana o más cercana, que son los resultados de gestión y de balance económico. En eso estamos en esta campaña y esperamos que el resultado sea bueno. Hay una pregunta que seguro que la contesta José Manuel, no está dirigida a nadie, supongo que Ignacio también, ¿no? Digo, porque habla de una tesis relativamente popular, ¿no?, según la cual el incremento en la visibilidad de Ciudadanos fue parte de una estrategia, ¿no?, tejida para legitimar a Podemos, ¿no?, o para minar un poco el suelo electoral de Podemos, ¿no? Y ligado a eso pues, estaba la tesis de Ciudadanos como partido del IBEX 35, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la cuestión. Bueno, yo como director de campaña estoy bastante atento a la cuenta de donaciones del partido y aún no he visto al IBEX 35 aparecer por allí, por desgracia. Ahora creo que las donaciones ya de personas jurídicas están prohibidas con la nueva ley de financiación. Pero no tengo noticias del IBEX 35, todos nos acusan de
este caso Podemos, de si éramos el partido de las élites o se llamaba. Tampoco tengo el gusto de conocer a las élites, o no sé exactamente a qué se refieren cuando hablan de las élites. Y en cuanto a... Esto se liga mucho con la presencia, sobre todo con la presencia de Albert Rivera, que es el que más sale en los medios de comunicación y como un trato de favor por salir en los medios y que eso nos ha dado el lanzamiento electoral. Y efectivamente, para que la gente te vote te tiene que conocer. Pero no todo el mundo que sale en los medios de comunicación gana votos cuando sale en los medios de comunicación. Porque hay un montón de gente, bueno, del partido del gobierno, de otros partidos que, bueno, por su función y por los medios de comunicación que existe, pues están en la tele pública, tienen capacidad de estar cuando quieran en los medios de comunicación, y está por ver si se ganan votos, ¿no? Solamente por la presencia, porque al final no es el estar, sino es qué defiendes, y claro, hay cosas que a veces son complicadas defender y por muchas tribunas que tengas. Por lo tanto, yo, vamos, no tengo conocimiento, y si alguien tiene conocimiento de estas teorías de la conspiración, pues también, bueno, pues está bien que las exponga o que la demuestre, pero desde mi condición de vicesecretario general y de director de campaña, no he visto directamente los beneficios de esa supuesta conspiración pro Ciudadanos. Bueno, había una pregunta sobre corrupción que más o menos no querés añadir nada, ¿no? Digo, vale. Vale, pues eso, digo que había una pregunta de corrupción que más o menos ha quedado contestada con la anterior, y hay dos sobre los pactos, dirigidas especialmente a Pablo, donde se le reprocha eso, no haber cambiado de opinión, porque ahora que sí es posible encuentres pareja, ¿no? O que tengas que buscar pareja en gobiernos de coalición, no criticáis los pactos como hacíais en el pasado, ¿no? Y otra que señala que no es un partido único PP, pero cuando ponen cuestiones encima de la mesa, como la modificación de la Constitución o reabrir el debate sobre la prostitución, por ejemplo, pues de ahí os cerráis en banda, ¿no? Entonces, no es una actitud de diálogo y de pacto, ¿no? Ambas son dos críticas a vuestra política. Bueno, para eso estamos. No, vamos a ver, yo es lo que he dicho anteriormente, cuando decía que no se definían es por cuando Ciudadanos dice que no son liberales, ni socialdemócratas, ni derechas, ni izquierdas. No por los programas evidentemente definen. Yo sí que lo valoro, yo creo que es verdad que es bueno que se puedan exponer, pero ya es programas, no es ideas. Yo me refería a la ideología, ¿no? A una ideología que son esos raíles. Ahora bien, yo de lo que he criticado antes, de las posiciones programáticas de Ciudadanos, que por lo menos las tienen, Podemos directamente, si lo que quieren es llevarnos a Grecia o a Venezuela, pues yo sinceramente es que no entro ni a debatir. O sea, si eso es el cambio, yo siempre defiendo que el cambio se produjo hace 3 años en España, hace 3 años y medio. Eso es el cambio de verdad. Si el cambio es volver a la bancarrota en España, pues yo que no cuenten conmigo, ¿no? Pero lo que son propuestas programáticas, que muchas compartimos, que otras incluso pues, hemos gestado, están escritas en think tanks como FAES, muy unido al Partido Popular, o en programas electorales anteriores, como la mochila austriaca, como el contrato único, solo que nosotros pensamos que en la coyuntura económica ahora supondría una subida de cotizaciones sociales, o que no sería lo lógico ahora mismo, pero ideológica o teóricamente no las criticamos. Lo que decimos es la pertinencia temporal. Yo, cuando he dicho que la apertura del debate de la prostitución, de la legalización de las drogas o la eutanasia, que también figura en el programa electoral, pienso que verdaderamente pues que ahora la prioridad en España es, bueno, pues seguir dando empleo a muchísimas personas que no lo tienen, ¿no? Es verdad que está creciendo la empleabilidad, pero para nosotros eso es prioritario. Y no quiere decir que arrollamos otros programas. Al Partido Popular se le echa muy en cara estar centrado en la economía, que yo creo que es nuestra principal prioridad, y que siempre la economía o las cifras económicas están basadas en una política de principios políticos, Pero también hemos hecho otro tipo de debate, como la reforma educativa, como el tema de la reforma de la prisión permanente revisable, como otras reformas en materia de regeneración y contra la corrupción. Es compatible. Ahora bien, lo que preguntaba no sé quién ha sido, pues no, nosotros no hemos hecho una crítica ahora de repente, sino que igual que un partido entra en la arena política y puede criticarnos, nosotros también podemos opinar sobre ellos. Y yo creo que además lo hacemos desde una postura de moderación y de respeto que creo que también les caracteriza a los aquí presentes, y que a lo mejor algún partido ausente no lo lleva muy a gala. Sí. Hola, Luis Fanjavilas de Aneimo. En la mesa anterior se ha puesto de manifiesto algo que me parece que es importante y que tanto PP y PSOE no he visto que hubierais hecho una reflexión sobre ello.
Hay dos temas importantes, digamos, y que creo que es el principal problema que tenéis en ese momento, que es ha habido una pérdida de la fidelidad de vuestros votantes. Eso se pone de manifiesto en los votos. Y este es el principal reto, a mi modo de ver, y no la abstención, el recuperar ese voto, el que tenéis planteado en ese momento. Por lo tanto, me gustaría una reflexión a ese nivel. Y el otro gran reto que tenéis pues, es que partís de un liderazgo en que tiene una valoración muy negativa, extremadamente negativa, desde hace un tiempo, ¿no? Y que, por lo tanto, también merecería una reflexión, al menos, sobre este tema. Gracias. Vamos a ver, yo creo que ahora mismo creo que te refieres un poco a la valoración que tiene el presidente en mi partido, que, como he dicho anteriormente, pues es fruto de un desgaste de gobierno evidente, como en otros países. Hay solo que ver el resultado de las midterm americanas. Tiene la peculiaridad de que se presentó y ganó unas elecciones con una baja valoración. Y esto pero eso es como decía Anguita y Suárez, queredme menos y votadme más. O sea, yo creo que Rajoy tiene un aval que son 11 millones de votos y la valoración de popularidad, pues para mi juicio, en esta ocasión es menor. Hay gente muy valorada, muy popular, que no va a recibir ni mucho menos esos votos. Yo creo que en el caso de Rajoy, como decía, el desgaste que hemos visto en otros partidos, en las departamentales francesas de Hollande o incluso en las midterm americanas de Obama, hay un desgaste en los gobiernos, evidentemente. Incluso en la CDU alemana, que celebraron los resultados, pero tuvieron que engrosar la gran coalición, valga la redundancia. Pero sí que creo, nosotros, ya hablo a título particular, creo que es nuestro mejor candidato y es nuestro mejor aval para empezar, porque es una persona que está gobernando bien, en mi opinión, no sé si coincidiremos algunos de aquí, pero en mi opinión bien, que tiene un mandato para sacar pues una situación de crisis muy importante y sobre todo que tiene apoyo de su partido. Ahora bien, yo pondría en valor algo que ahora parece que se está poniendo como crítica, que es la experiencia. Es decir, ahora estamos entre lo viejo y lo nuevo, volvemos a lo de siempre. Para empezar, lo viejo y lo nuevo es muy relativo, porque yo veo que parte de lo nuevo es, para mi juicio, tremendamente naftalineo y tremendamente viejo. No estamos aquí presentes nadie de esos, pero claro, a mí si lo nuevo es algo que ha fracasado hace un siglo, pues para mí eso no es lo nuevo. Y en cuanto a lo supuestamente viejo, yo veo que un partido que supuestamente es viejo, aunque ya he dicho que es joven como el nuestro, se ha hecho unas reformas en un periodo que tan solo se pueden comparar en Europa con algún país báltico en solo 3 años, y el presidente que lo encabeza resulta que es un señor con una experiencia en Diputación, en Ayuntamiento, en Xunta de Galicia, en 5 ministerios y vicepresidente del Gobierno, y que encima tiene una profesión fuera de la política, yo, repito, como padre de 2 hijos, contribuyente y votante, prefiero que alguien con experiencia encabece mi alternativa política. Yo, personalmente, me quito el mono del Partido Popular. Y yo creo que eso hay que ponerlo en valor. La regeneración tendrá que ser compatible con la experiencia. Es que no podemos, de repente, sacralizar a responsables políticos o candidatos que no han gestionado un euro de presupuesto público en su vida, pero en su vida. Entonces, claro, o sea, sinceramente, la ingeniería social de las facultades de políticas está muy bien, incluso el parlamentarismo en alguna región, pero yo sí que valoro la experiencia de gestión y es compatible. La vicepresidenta es la vicepresidenta más joven de la historia de la democracia. La secretaria general de mi partido, en el momento de ser nombrada, era la secretaria general más joven. Es verdad que tenemos en el Partido Popular el mal defecto de cumplir años todos los años como el resto de los mortales, pero quiere decir que al final la renovación y la experiencia ha de ser compatible y creo que en un momento de crisis más aún. Sí, vamos a ver, yo creo que matizando lo que dices, la fidelidad de voto del Partido Socialista ha aumentado desde el último verano, es decir, que es verdad que cayó a su mínimo el verano pasado y ha subido y ha recuperado algo de intención de voto. Y dentro de la mala valoración del conjunto de los líderes, Pedro Sánchez ocupa el primero o el segundo dependiendo de la encuesta. Es decir, que es verdad que la mayoría de líderes políticos no llegan todavía al aprobado, pero justamente Pedro Sánchez está entre los mejor valorados, ¿no? Pero por no escaparme a tu pregunta, yo creo que lo que le pasa al Partido Socialista no es una cosa que se llama Partido Socialista, o como decía algunos de mis compañeros hace un año, si alguien cree que el problema del PSOE se llama el feo de perro Rubalcaba, es que no sabe lo que le pasa al PSOE. Entonces, lo que le pasa al PSOE es lo que le pasa al conjunto de la socialdemocracia europea. ¿Cuántos votos sacó la socialdemocracia alemana en las últimas elecciones? ¿Cuántos votos ha sacado el Partido Socialista francés en las últimas elecciones? ¿Qué ha sido de la izquierda italiana? ¿Es Matteo Renzi realmente un líder socialdemócrata o es otra cosa, ¿no? ¿Qué resultados va a obtener el Partido Laborista la semana que viene? ¿Llegará al 30%? Es decir, lo que le pasa a la socialdemocracia europea es que le han cambiado las reglas del juego en los últimos 30 años, con una economía muy financiarizada, con una unión, digamos, monetaria que ha limitado mucho la política económica de los gobiernos, con una globalización
que está haciendo que seguramente los modelos económicos tengan que cambiar hacia un modelo de más valor añadido, productividad, hacia un modelo totalmente distinto, y que seguramente la socialdemocracia está en esa redefinición. Así que lo que le pasa al PSOE no es un problema que se llama PSOE, es un problema que le pasa a la socialdemocracia en Europa. Y que en esa redefinición, pues seguramente tenemos que presentar un proyecto político para ser capaces de construir de nuevo una mayoría social. Y yo creo que es más en esa dirección que estar pendientes de datos de encuestas. Yo, como me paso la vida estudiando encuestas, y a veces he tenido la suerte de tener encuestas semanales, es de nuevo una montaña rusa, no se puede volver locos realmente si hiciera caso a las encuestas. Repito lo que he dicho antes, no creo que el trabajo del Partido Socialista ni de ningún partido político sea fijarse todo el rato en las encuestas para ofrecer algo a los ciudadanos. Yo creo que está muy bien la fidelidad, está muy bien la evaluación de los líderes, pero si somos capaces un poquito de alejarnos de todo eso y de saber un poco cómo ha cambiado el mundo y ofrecer a la gente un proyecto político propio de la socialdemocracia moderna, seguramente la fidelidad subirá, la valoración de los líderes subirá, es decir, que tiene que ver mucho más que eso, que estar todo el rato pendientes de si bajamos 5 puntos, subimos 1 punto, es decir, que es un poquito algo más de fondo que esos datos. Hay 3 palabras pedidas y tenemos 10 minutitos, con lo cual, soy breves. Bueno, la mía es una bobada realmente. Primero felicitaros a los 3, a los 4, porque si la campaña que se nos avecina tuviera el tono que hemos estado aquí, pues ya hemos avanzado mucho. En ese sentido, lo agradezco a los 3. Iba a hacer, aprovechando que es un foro entre periodistas y sociólogos, un ruego, dado que los 3 sois políticos jóvenes, para que evitéis tics muy tontos de vuestros mayores y que creo que debemos evitar. Por ejemplo, y esta vez Pablo lo ha dicho tú, te lo digo con todo el cariño y todo el aprecio del mundo, un político brillante e inteligente como tú no puede caer en decir lo que dicen los mayores de que la mejor encuesta es el día electoral. Porque eso es como un médico que dice el mejor diagnóstico es cuando se hace la autopsia. Vamos a ver, estás comparando un dato que indica un estado de ánimo puntual, variable y que vale lo que vale con un estado definitivo. Entonces hay formas más, en una persona tan brillante como eres tú, de decirlo más elegantemente diciendo, hombre, las encuestas son lo que son, fotos, como he dicho, somos fotógrafos callejeros, una cosa muy humilde, el resultado real se ve el día de las elecciones. Pero eso de que la verdadera encuesta, no, eso no es eso lo dijo una vez Alfonso Guerra, si no me equivoco, es una tontería, porque este debito es comparar lo que la gente ya ha hecho con lo que estimamos que puede acabar haciendo si las cosas son al final como son ahora. Entonces, simplemente esa queja metodológica, como lo ha dicho él, se lo he dicho a él, pero no lo digáis ninguno. Eso y tampoco decir no creo en encuestas, ni mis encuestas dicen otra cosa, que es otra tontería. Déjame agradecer. Yo dije al principio que quería salir de aquí con sugerencias y con críticas, te agradezco muchísimo. Y la verdad es que es una frase hecha, tienes razón, es una frase hecha para intentar... En el respeto que os tenemos, ¿qué haríamos sin los sociólogos, los políticos? ¿De qué hablaríamos? Sería imposible. Y si los periodistas os necesitamos, pero es verdad que desde un partido como el mío a veces tienes esa desazón de decir, pues no siempre salimos bien parados, con lo cual pues esperamos, porque sobre todo el track record histórico nos da la razón en ese argumento, quizá mal expresado, que salgamos mejor parados al abrir las urnas, pero oído cocina. Te lo agradezco y te lo digo justamente por el respeto que me mereces, por tu forma de ser y lo inteligente que eres. No me pegaría que dijeras ese tipo de cosas. Mi pregunta es para el señor Villegas de Ciudadanos, para los que les hemos seguido desde que estaban en el Parlamento de Cataluña, donde pues, en temas sociales y económicos la mayoría de las votaciones solo han tenido el apoyo del PP, ni siquiera del PSC. Y después en Europa la primera vez se presentaron con Libertas, un grupo que tenía grupos de ultraderecha y euroescépticos que se supone que no son de su estilo. Y la segunda vez con el ALDE, donde están el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unió. Pues le quería preguntar si realmente cree que Ciudadanos tiene algo de centroizquierda europea o simplemente decir que somos de centroizquierda responde a una estrategia porque sabe que es el sector clave para ganar unas elecciones o tener éxito. Primero me defiendo de las tortas y luego ya voy a la definición. En cuanto a nuestro histórico en el Parlamento de Cataluña, hay que ser un poco riguroso y ver las votaciones, que al final es lo que
marca, y nosotros hemos votado muchísimas cosas con Iniciativa per Catalunya o con el PSC en políticas sociales. Solamente me remito al diario de sesiones del Parlamento de Cataluña. En cuanto a Libertas, que también no me lo dejo, se reconoció en su momento el error, fue un error de bulto y un error seguramente de inexperiencia, y se pagó con asunción de responsabilidades internas. Y luego actualmente la verdad es que nosotros intentamos huir de la etiqueta, de ponernos una etiqueta, aunque a veces es difícil porque es mucho más simple colocarte de alguna forma en el tablero con una etiqueta que no a través de propuestas, que es mucho más complicado, pero la verdad es que nosotros intentamos que se nos conozca más por las propuestas que por las etiquetas, y que los demás nos etiqueten de acuerdo a nuestras propuestas. Centro-izquierda, centro-derecha, el CIS, según el CIS, los españoles nos colocan en el 5. Yo creo que es una posición bastante realista de acuerdo a las propuestas que realizamos y en la que nos sentimos a gusto. Gracias. Tiempo para la última pregunta ya. Gracias. Una pregunta. Hemos hablado de proyecto de España, de país. Me gustaría saber cuál es vuestra visión de país. Reforma constitucional, inmovilismo, evolución, revolución, unionistas, federalistas. Segunda pregunta. ¿Cómo se integra Cataluña en este proyecto de país cuando el 24% estructural ya se siente independentista y no se va a mover de ahí? Complicado, rápido, complicado. Bueno, intentaré ser muy rápido. Ayer el presidente del Gobierno en un foro por la mañana precisamente dijo que ni el Gobierno ni el partido que preside tendrían ningún miedo a la reforma constitucional, pero que nadie ha planteado que quiere reforma de la Constitución. En España se ha modificado la Constitución 2 veces, por exigencias del Tratado de la Unión en una ocasión y en efecto también por un pacto a nivel europeo en cuanto al techo de déficit y deuda pública, y además se ha hecho de forma tranquila, con el pacto evidentemente como marca la propia Carta Magna con los partidos mayoritarios que le den la mayoría, y es decir, pues es un texto vivo. Otra cosa es que nosotros, si la reforma va hacia el título octavo, que es lo que la gente está empezando a apuntar, pues alguien se tendrá que definir. Hay muchos partidos, aquí los dos presentes, que se definen federalistas. Nosotros nos definimos en el marco constitucional, es decir, del Estado autonómico. Entonces, que se plantee qué reforma se quiere. Por nuestra parte, estamos contentos con este sistema. Como he dicho al principio, pensamos que es válido, que tiene la flexibilidad suficiente precisamente para hablar de mesas redondas como esta, de los desafíos que se nos afrontan, y tampoco creo que una reforma del texto constitucional sea ya el bálsamo de fierabrás. Es decir, tenemos textos constitucionales como el americano, por cierto, con apenas 5 páginas y unas cuantas enmiendas a lo largo de 300 años, que va fenomenal. Yo creo que esta hipertrofia legislativa que tenemos a veces en Europa, en la cual los políticos nos llenamos la boca diciendo cuántas leyes hemos aprobado y tal, pues para liberales como yo, la verdad es que me encanta ver políticos diciendo cuántas han compilado y cuántas han derogado, ¿no? Hacer un marco legal más cumplible, más conocido, más eficaz, con más seguridad jurídica, y el marco constitucional que tenemos va en esa dirección. En unas normas básicas que regulan los derechos, las libertades, y hacia el modelo que vamos es, y por el tema de Cataluña, ya acabo, Esteban, nosotros lo único que pensamos es que la soberanía nacional, la igualdad de todos los españoles y la unidad de España es innegociable. Quien se sitúa fuera de la ley y pretende que los que cumplimos la ley y la hacemos cumplir si tenemos responsabilidades de gobierno nos planteemos a negociar eso, desde luego que busquen otro interlocutor. Eso es innegociable. Ahora bien, todo lo que sea hablar por pues cómo puede Cataluña abandonar la actual corta de miras, el fracaso económico, las cortinas de humo para tapar la corrupción institucional, pues bien, para eso, en ese sentido, nuestra obligación es hablar con Cataluña, y de hecho somos un partido que queremos a Cataluña y que estamos convencidos de que le vendría muy bien otro gobierno más responsable que hiciera más por Cataluña. Ahora, respetando la ley y, por supuesto, no entrando en debates al que competen a toda la representación del Parlamento Nacional, me incluyo yo de Castilla y León, para las regiones históricas la mía, y desde luego la unilateralidad o la ruptura de la baraja por parte de los nacionalistas en Cataluña, que ahora mismo están en el gobierno, pues evidentemente no van a tener interlocución en este gobierno. Para todo lo demás, bienvenidos sean y estamos abiertos a cualquier tipo de diálogo.
Sí, intentando responder a algo tan complicado que nos llevaría muchísimo tiempo, ¿no? Reformas constitucionales sí que se han planteado. En el documento que aprobó el Partido Socialista en la conferencia política se propone la reforma de 18 artículos de la Constitución, 18, con contenido, que van directamente a lo que se quiere, derechos sociales, tiene que ver con reformas institucionales, abolir la pena de muerte, por ejemplo, que todavía figura en algún artículo en la Constitución para casos excepcionales. Es decir, que tenemos muy claro qué queremos reformar. Otra cosa es que alguien nos escuche o que el Partido Popular se tome en serio lo que el Partido Socialista dice. Pero que nosotros sí que sabemos lo que queremos hacer con la Constitución y cómo la queremos cambiar, eso sí que está ahí. Ya digo que el presidente del Gobierno debería tomarse más en serio lo que a veces dice la oposición. Sobre cuál es el proyecto político, yo lo fijaría en 4 ejes grandes. El primero tiene que ver con reformas institucionales y democráticas, que es principalmente tomar medidas para eliminar la corrupción, y eso tiene que ver mucho con despolitizar muchas de nuestras instituciones que están muy politizadas, y tiene que ver con revisar algunas que están funcionando. Voy a poner un ejemplo sobre la mesa, las diputaciones provinciales, hay que revisar su funcionamiento. Y también tiene que ver las reformas democráticas con aumentar todavía los mecanismos de participación que tienen los ciudadanos en las instituciones y los que todavía podemos hacer mucho más de lo que hacemos y que las nuevas tecnologías, por resumir 2. Segundo bloque de reformas, Estado del Bienestar. Creo, como decía hace un momento, no creo, los datos del OCDE dicen, el Estado del Bienestar español es el que menos igualdad genera de todos los países desarrollados, el que menos igualdad genera. Nos estamos gastando el dinero mal. No nos estamos gastando el dinero en políticas redistributivas. Es un estado del bienestar que premia especialmente al que ya trabaja, a los que están dentro del sistema y que excluye justamente a los que no trabajan, a los que tienen dificultades en el mercado laboral, como son las mujeres, como son los niños, como son las personas mayores. Es decir, necesitamos una reforma del estado del bienestar profunda, que no significa básicamente en aumentar el gasto, que también habrá que aumentarlo, que tiene que ver sobre todo con cambiar los componentes del gasto público, redistribuirlo y gastarlo de forma distinta en políticas que generen más igualdad. Tercer conjunto de reformas, tiene que ver con el modelo económico y tiene que ver, como digo, que no puede ser que nuestra economía siga creciendo a golpe de burbuja, sino que tiene que ser una economía que haga mucho más énfasis en la productividad y en el valor añadido, y eso tiene que ver con el I+D y con un montón de cosas, que no solo también más gasto público, sino tiene que ver con reformas legislativas. Yo me dedico a la universidad y sé las complicaciones que tiene generar conocimiento y que eso llegue al mercado. Eso hay que cambiarlo, hay que cambiar o romper las fronteras que hay entre las universidades y el mercado para que, digamos, lo que se genera en un sitio vaya a otro. Y por último, la reforma territorial o federal. Es una reforma difícil porque tiene que ver con los afectos y con los sentimientos, es decir, que tiene que ver con eso, pero creo que no hay nada más injusto y más desigual que tratar de forma igual al que es desigual. Y, lo queramos o no, Cataluña, País Vasco y Galicia tienen un sentimiento cultural, un sentimiento lingüístico, un sentimiento de pertinencia a su territorio que no es compartido por el resto de territorios. Es decir, no todo el mundo se siente igual hacia su territorio. Y eso es así, y eso existe. Y eso tiene que ver con los sentimientos y con los afectos. Y yo creo que la reforma federal debe ser capaz de contemplar las especificidades de Cataluña, que las tiene, y debe ser capaz de equilibrar las injusticias o desigualdades que producen muchas de las cosas que se han producido en el último tiempo. El sistema de financiación creo que está mal diseñado. No es posible, no solo Cataluña, Valencia está por debajo de renta per cápita y es de las que más contribuye. ¿Cómo es posible que una comunidad autónoma esté por debajo de la renta per cápita de la media nacional y contribuya más que justamente muchas que tienen una renta per cápita muy elevada por encima de la media y contribuyen menos? El sistema está mal diseñado porque los componentes políticos a veces pesan mucho más que los componentes un poquito más técnicos, ¿no? Entonces, sí que creo que la reforma federal tiene que ver reforma del sistema de financiación. 2, coordinación de las comunidades autónomas, instituciones que realmente coordinen, que tiene que ver con la reforma del Senado y que sea un foro realmente donde las comunidades autónomas pongan en común muchas cosas, anécdotas a lo mejor para algunos, pero importantes. No es posible que el sistema judicial o haya muchos sistemas judiciales en este país que no compartan ni siquiera el mismo sistema informático, de tal forma que hacer justicia en las diferentes comunidades autónomas es bastante ineficiente. Cada modelo judicial o cada comunidad autónoma tiene su propio sistema informático en los tribunales. No están conectados entre ellos. Por no hablar de la sanidad, si uno intenta que digamos, atender sanitariamente aquí y en otra comunidad autónoma, el lío que se monta. Hacen falta mecanismos de coordinación entre todo eso para prestar, porque al final, y acabo, el estado de las autonomías es el estado del bienestar. Eso es el estado de las autonomías, el estado del bienestar. Más del 60% del gasto que hacen las comunidades autónomas es educación, sanidad, políticas sociales. Y su reforma, por lo menos para aquellos que nos consideramos de izquierdas, es fundamental. Necesitamos un estado del bienestar sostenible, y eso es financiación. Necesitamos un estado del bienestar más redistributivo, y eso significa que las comunidades autónomas se gasten el dinero como ellos creen que es mejor para generar igualdad. Así que yo creo que son los 4 bloques de reforma, los 4 desafíos, y si hacemos eso, estoy seguro que todas las encuestas van a ir bien. Sí, muy rápidamente.
no voy a detallar el proyecto para España que tenemos, pero bueno, lo podéis consultar en cualquier momento. Lo que sí que creemos es que, como tú ligabas con la reforma de la Constitución, parece que hay partidos que presentan la reforma de la Constitución como si fuera la solución. Yo creo que no, que nos tenemos que poner de acuerdo en qué queremos reformar de España. Y nosotros pensamos que hay muchas cosas que reformar y reformas en profundidad. Y que habrá que llegar o intentar llegar a acuerdos y consensos sobre qué hay que reformar. Nosotros ponemos sobre la mesa ley de partidos, separación de poderes, ley electoral, racionalización de la administración, modelo económico, gran pacto por la educación, etcétera, etcétera. Un montón de reformas fundamentales. Y luego habrá que ver si para hacer esas reformas es necesario tocar o no tocar algo de la Constitución. Pero no la Constitución por delante como gran panacea de reformar la Constitución como un título sin saber muy bien quién o para qué va a solucionar nada. Pongámonos de acuerdo en las reformas que necesita España y luego veamos si para hacer esas reformas hay que tocar algo la Constitución. En cuanto al modelo territorial, tú un poco dabas la respuesta o dabas mi respuesta en la pregunta. Hay un 25% de catalanes que quieren independencia. Yo lo que creo es que los españoles no nos podemos dotar de un modelo territorial para contentar a un 25% de los catalanes. Creo que tenemos que ir, como en el resto de reformas, a un modelo que ilusione y en el que nos veamos reflejados la mayoría de los españoles, no esa minoría de catalanes que son independentistas y que nunca van a estar de acuerdo con lo que haya, porque lo que quieren es irse a montar otro país y crear un país nuevo. Yo creo y estoy convencido de que si España afronta las reformas que proponemos, si nos ponemos de acuerdo en un nuevo proyecto para España ilusionante, haremos que los independentistas en Cataluña se vean reducidos a su mínima expresión. Ahora, si España no funciona, si España es la España de la crisis, de la corrupción, de las corruptelas, de la injerencia del Poder Ejecutivo en todos los demás poderes, pues claro, hay mucha gente que a lo mejor se suma al yo me voy de aquí porque esto no funciona. Tenemos que conseguir un proyecto atractivo para España, para también conseguir que la inmensa mayoría, que ya lo están, de catalanes, se sienten identificados con ese proyecto. Muy bien, pues muchas gracias a todos, ha sido un placer.